nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que este lunes estaba prevista ser discutida y aprobada en el Senado. Sin embargo, la mesa directiva de la Cámara Alta retiró el dictamen de la orden del día. A ver qué es lo que sucede. La pausa obedece a la solicitud, dice en el Senado, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien invitó al Congreso a abrir un espacio de diálogo con las partes involucradas. La oposición exhortó a que se elabore un nuevo dictamen con base en la opinión de verdaderos especialistas. Esto a través de un parlamento abierto que garantice las libertades de expresión y de prensa sin que exista control del gobierno sobre los contenidos de los medios. Mire, lo decíamos hace unos minutos en la mesa de República MX, no es que hay que hacer algunos ajustes en esta ley, hay que hacer un nuevo dictamen, hay que hacer una nueva ley. Así como está la ley, lo único que logra es un rezago tecnológico, una limitación completa a las inversiones en el sector, le da inseguridad jurídica tanto a los inversionistas como a los propietarios de los medios, como a los consumidores de los medios, pero además, como está planteada, es un instrumento de censura y de control. Que siempre no. El Senado aplazó la votación del dictamen de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces hoy, en un momento más, en la mesa directiva yo voy a presentar el acuerdo, la propuesta de acuerdo para retirar del orden del día el tema. A sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se abrirá una consulta con representantes del sector y expertos para enriquecer la iniciativa de ley. Sin confirmar la fecha, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, dijo que los diálogos podrían comenzar el miércoles 30 de abril. Vamos a iniciar un conversatorio, se va a invitar a todos los actores y a las organizaciones que han mostrado algún interés en la ley. La intención es que inicie el miércoles, mañana vamos a proponer en la Junta de Coordinación Política que se apruebe el calendario. Según la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira, la propuesta fue distorsionada por lo que consideró mentiras de la derecha. No obstante, dijo que pese a su revisión no habrá marcha atrás en la decisión del Estado para recuperar la rectoría sobre las telecomunicaciones. Mientras al interior del Senado se discutían las formas y el futuro de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, afuera cientos de personas se manifestaron para exigir que se retire la reforma. Aseguran que en ocasiones anteriores los parlamentos solo han servido para alargar el debate, pero nunca para cambiar las iniciativas que vulneran la democracia y atentan contra la libertad. Para el jueves 24 de abril, cuando comisiones del Senado aprobaron con el voto de Morena y aliados la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, una reforma de casi 300 cuartillas que se avaló al vapor tan solo 24 horas después de que se publicó en la Gaceta Oficial de la Cámara Alta. De inmediato se prendieron los focos de alerta por las amplias facultades que se le otorgan al Estado para decidir sobre los contenidos y sus canales de difusión. El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el objetivo no era la censura. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. El artículo 109 del dictamen faculta a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para que bloquee plataformas digitales en caso de que se incumplan sus lineamientos. También se pone en riesgo la privacidad y la libertad de expresión. Quieren controlar lo que se dice en radio, quieren controlar lo que sale en la televisión, quieren controlar lo que se publica en Internet, no quieren que haya voces críticas. Es lo que hacen los regímenes autoritarios en distintas partes del mundo. De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa podría aprobarse en un periodo extraordinario. Bueno, a ver si sale en un periodo extraordinario. A mí me asombra que ahora tienen tanta prisa en sacar esto, que es un Frankenstein, la ley. Lo que hicieron fue tomar la ley que ya había sido rechazada, la iniciativa que se había redactado en la época de Peña Nieto, que ya había sido rechazada, y ahora la quieren volver a crear y le injertaron este artículo 109 que
tiene razón la presidenta, quizás no es la intención de que sea un órgano de censura, pero lo que pasa es que la ley lo convierte en un organismo de censura. Esa es la realidad. Entonces, esta ley, insistimos, no es que tiene que tener algunas reformas. El dictamen debe ser, la iniciativa debe ser reconfigurada. Se habla de un parlamento abierto y lo quieren convocar de aquí al miércoles, o sea, en 48 horas, para en un periodo extraordinario inmediatamente después volver a poner la votación. Es una farsa. Si está planteado así, hay que decirlo con toda claridad. No es una intención de consulta, es una farsa. Ya lo hemos visto con otras iniciativas de ley, incluyendo la reforma judicial. Que esta iniciativa que controla, censura, limita, pone bajo control del gobierno los medios de comunicación, vaya de la mano prácticamente con la elección judicial del próximo 1 de junio, son malas noticias para todos. Y nos va a rezagar aún más en un ámbito, el ámbito digital, el ámbito de las telecomunicaciones, que es el ámbito de la economía del futuro. Nadie va a invertir en un espacio donde no hay seguridad jurídica para hacerlo. Eso se involucra por supuesto a las concesiones, involucra a las páginas web, involucra todo lo que usted quiera, porque así está diseñada esta ley. Se dice que se pueden quitar páginas web o se pueden quitar incluso concesiones por temas de seguridad nacional e interés público. Uno se preguntará, define qué quiere decir la seguridad nacional, qué es el interés público. El interés público y la seguridad nacional es el interés del gobierno y la seguridad del gobierno. Es un refrito agravado de la reforma que se presentó durante el periodo de Peña Nieto. Es toda la ley de Peña Nieto con injertos peores todavía que los que tenían. Hay temas, por ejemplo, que se van a utilizar y que se quieren utilizar desde tiempo atrás. La distinción, por ejemplo, entre opinión e información en los medios. Yo estoy opinando ahora, entonces tendría que salir un cartelito que diga que esto es opinión. Dentro de unos minutos vamos a dar una noticia, entonces eso tendría que decir que es información. ¿Quién puede definir con claridad lo que es información y opinión y cómo se puede esto trabajar? La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que dirige el señor José Merino, se le dan cada vez mayores atribuciones. Ahora no solamente podrá ser el gran censor, no solamente tendrá que atender el cambio burocrático y la digitalización de todo el gobierno federal, no solamente tendrá que involucrarse en los manejos de las aduanas, no solamente tendrá que trabajar sobre el documento nacional de identidad, sino que además es la que va a definir qué es lo que va a suceder con las telecomunicaciones. Una agencia pequeña, de reciente creación, que todavía no ha dado ningún resultado importante porque lleva apenas unos meses, sin estructura, sin el peso que tiene que tener una agencia de ese tipo, que reemplaza además al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué va a hacer? Va a ser de una discrecionalidad absoluta, porque además depende de la presidenta y no tiene ningún organismo que tenga control sobre ella. Y finalmente, un punto que no es menor, el Tratado de Libre Comercio. Uno de los puntos fundamentales que quiere discutir Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio es el de las telecomunicaciones, el del ámbito digital, el de la protección cibernética de América del Norte. Todo eso es lo que está en discusión y todo eso es lo que están ignorando. Es una pésima iniciativa en un pésimo momento y con pésimas intenciones. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones.
La situación de seguridad en uno de los principales centros turísticos del país se deterioró en una forma notable en muy pocos días, lo que llevó incluso que el Departamento de Estado de la Unión Americana emitiera una alerta de viaje recomendando a los turistas de su país no visitar nada más ni nada menos que las zonas turísticas más importantes y que más ingresos generan en este país, que son Los Cabos, San José del Cabo y La Paz, los tres principales destinos de Baja California Sur. Bueno, ahora después de esa alerta se detuvo una célula de los Mayos a la que se responsabilizó de la violencia de la semana pasada, y es una buena noticia que se haya detenido a esa célula, pero es una pésima noticia que Los Cabos, sobre todo San José del Cabo, La Paz, se hayan convertido en un destino peligroso, según la Unión Americana. Es Marcos Iván, conocido como Marquitos, y jefe de una célula al servicio de los Mayos del Cártel de Sinaloa. El pasado 25 de abril fue detenido durante un operativo liderado por elementos de la Marina en La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur. Junto con él, 6 personas más quedaron bajo arresto y se decomisaron armas, drogas y autos de lujo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en redes sociales esta captura. También indicó que tanto Marquitos como sus cómplices son presuntos responsables del asesinato de Ulises Omar Cota Montaño, comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y sobrino del exgobernador Leonel Cota Montaño, ocurrido el pasado 22 de abril. A partir de este momento, de acuerdo con reportes, se recrudeció la violencia en distintos centros turísticos de Baja California. El pasado jueves, en varios vecindarios de Cabo San Lucas, se reportó un tiroteo que se extendió varias horas. Esta situación mantuvo en vilo a los habitantes. Usuarios en redes sociales captaron el momento en que sicarios incendiaron autobuses en La Paz y Los Cabos. Tras estos hechos, la Embajada de Estados Unidos en Baja California Sur emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, en donde les recomendó evitar las multitudes y estar atentos a su entorno. Según medios locales, la violencia en los últimos días se debe a la confrontación entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa. Una liderada por René Bastida Mercado, el 00, ex operador de Damaso López Núñez, y la otra de Abraham Cervantes Escariaga, el Babay, quien estaría aliado con los Zambada. Un reporte de Wall Street Journal alertó desde finales del año pasado sobre la creciente rivalidad entre los Mayos y los Chapitos. Los datos más relevantes del informe incluyen incremento de reclutamiento de ambas facciones y compra de armamento de alto poder, que podría derivar en el incremento de la violencia en varios puntos donde ambas facciones están en disputa, no solo en Sinaloa, sino en otros estados. Y al mismo tiempo todavía perduran las repercusiones del enfrentamiento de la semana pasada en el que grupos criminales mantuvieron una batalla que abarcó 29 municipios de 3 estados. Principalmente los enfrentamientos se dieron en Michoacán, en Jalisco y en Guanajuato. Recesión económica, negocios cerrados, agricultores que no acuden a campos de limón y aguacate. Es parte de las consecuencias reportadas tras los ataques registrados en 3 estados del país. Fueron en 27 municipios de Michoacán, 2 en Guanajuato y 1 en Jalisco. Hasta el momento, hay 2 policías asesinados y ningún criminal detenido. Los hechos se dieron cerca de las 14 horas con 11 minutos del pasado 23 de abril. Fueron 4 horas donde los automovilistas quedaron en medio de la violencia desatada en municipios como Apatzingán, Zamora, Zacapu, La Piedad, Morelia, Yurécuaro y Purépero en Michoacán. Incendiaron vehículos de carga, bloquearon caminos y quemaron 2 tiendas de conveniencia. Empresas de mensajería indicaron en redes sociales sobre la suspensión de sus servicios ante el riesgo en tierra caliente. La violencia se extendió a Ocotlán, Jalisco, donde se reportaron bloqueos en la autopista de Occidente, lo cual provocó demoras en la vía Morelia-Guadalajara. Al menos 6 camiones de carga pesada fueron incendiados por al menos 50 personas en los límites de Jalisco y Michoacán. Otro punto afectado fue la Barca, Jalisco. ¡Quema de carros, quema de carros! En vivo y a todo color. Aplíquenle.
Ahí enseguida de la salida de la barca. Mientras que al sureste de Guanajuato reportaron bloqueos e incendios de camiones en carreteras como Celaya, Juventino Rosas, a la altura de Justice y Pozos, en la carretera Celaya-Salamanca y en la zona urbana de Celaya. Tras los hechos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se trató de una disputa entre grupos criminales. Mientras que medios locales reportaron que la zona que conecta a los tres estados es operada por el cártel Jalisco Nueva Generación, el cual tiene disputas con diversos grupos locales, como el cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato y los cárteles unidos en Michoacán. Y bueno, todo esto sigue siendo las repercusiones del otro enfrentamiento, la que se da entre las fracciones del cártel de Sinaloa y las fracciones del cártel de Sinaloa también contra el cártel Jalisco. Uno de los centros de operación importantísimos del cártel Jalisco es Teocaltiche, en Jalisco, que sigue sufriendo una crisis de inseguridad terrible. Esta tarde asesinaron a José Luis Pereira, el secretario general de ese municipio. Ocurrió en un restaurante de mariscos. Además de Pereira, hace 13 días mataron a Ramón Grande Moncada, el director de la Policía Municipal. En los últimos 2 meses, más de 20 policías de Teocaltiche y de Villa Hidalgo han renunciado luego de que el gobierno estatal tomó el mando de la policía. Junto con autoridades federales han realizado operativos como el efectuado hace 2 días en un inmueble utilizado como centro de operaciones, donde decomisaron equipo táctico y droga. Pero la inseguridad en ese municipio Tapatío, en ese municipio de Jalisco, es terrible. Y todo esto, lo que ocurre en Baja Sur, lo que ocurre ahí en Jalisco, lo que ocurrió en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, lo que nos muestra es una cosa: el gobierno federal ha avanzado en el tema de la seguridad, ha dado golpes importantes en el tema de la seguridad, pero la situación no es sencilla, no es ni será sencilla, y tiene además otro componente, que es la resistencia de estos grupos. El empoderamiento que tuvieron durante los 6 pasados años los hace un mal que es muy difícil arrancar de raíz y donde se tiene que ir seleccionando los objetivos. Es un camino difícil, es un camino complicado, es un camino que además se tiene que hacer al mismo tiempo que se está tratando de transformar las propias agencias de seguridad. Pero bueno, vamos a otro tema. Sí, bueno, vamos a cambiar de tema. El sábado se vivió una jornada inédita en Roma durante los funerales del Papa Francisco. Ahí se reunieron más de 50 jefes de Estado, 10 monarcas, representantes de 170 países. En el Vaticano estuvieron 250,000 personas para despedir al sumo pontífice, que fue enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor. Inmediatamente después comenzaron ya los trabajos para el cónclave, que comenzará el próximo 7 de mayo. El cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará este 7 de mayo. Cardinals from around the world have met and they have decided that the conclave to elect a successor to Pope Francis will begin on May 7th. What it seems to mean is that they have agreed among themselves that they need more time to get to know each other, because they could have started earlier. They decided to stretch it out. La fecha para el cónclave se decidió este lunes durante la primera congregación desde el funeral del Papa Francisco. Las congregaciones generales son reuniones diarias para tratar asuntos eclesiásticos. La duración promedio de los últimos 10 cónclaves es de 3 días. Actualmente hay 135 cardenales elegibles para votar. Sin embargo, el cardenal Antonio Cañizares Llovera no estará presente por motivos de salud. Otro de los ausentes será el cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien en 2020 fue ordenado por el Papa Francisco a renunciar a sus derechos y privilegios de cardenal después de verse involucrado en un escándalo financiero. Anteriormente había afirmado que podía participar en el cónclave, pero según un informe del periódico italiano Corriere della Sera, retiró su solicitud. Antes de comenzar el cónclave, los cardenales electores celebrarán una Eucaristía conocida como la Misa Pro Eligiendo Papa. Ahí tomarán un juramento de secreto. Ese momento será la última vez que se les verá hasta que se elija al nuevo Papa, lo cual requiere una mayoría de 2/3 de los electores presentes.
Por lo pronto, la Oficina de Correos del Vaticano emitió 4 sellos postales por el periodo en el que no hay papa en el cargo conocido como sede vacante. Los sellos se emiten a 2 días del funeral del Papa Francisco y estarán disponibles hasta que el cónclave elija un nuevo papa. El sábado 26 de abril, más de 250,000 fieles, entre ellos alrededor de 50 jefes de Estado y de Gobierno, 170 delegaciones extranjeras y al menos 10 soberanos reinantes asistieron a la Plaza de San Pedro para presenciar el funeral del Papa Francisco. El cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, estuvo a cargo de la misa exequial. Siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali, col cuore triste, ma sorretti dalla certezza della fede che ci assicura che l'esistenza umana non termina nella tomba, ma nella casa del Padre. Luego de la misa inició el traslado del féretro. Fueron 5 kilómetros de recorrido para llegar a la Basílica de Santa María la Mayor, última morada del Papa Francisco, que en vida fue su recinto predilecto de oración. Tal como lo pidió en su testamento, los restos del Papa reposarán en una tumba sencilla, con la única leyenda Franciscus y una cruz de plata, reproducción de la que portaba en el pecho. Minutos antes de iniciar el funeral del Papa Francisco, se dio un encuentro en la Basílica de San Pedro que sorprendió al mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dialogó unos minutos con el mandatario estadounidense Donald Trump. Después de la conversación en la Basílica de San Pedro, los miles que estaban afuera en la plaza se le entregaron a Zelensky en aplausos cuando buscaba su lugar. Bueno, han sido jornadas de intensa emotividad espiritual, política, social, los que se han vivido en el Vaticano, y vienen, comienzan ahora estas otras jornadas, las del cónclave, de la selección de un nuevo papa, donde se confrontan, sí, otra vez, como viene ocurriendo en las últimas décadas, los sectores más conservadores con los sectores más aperturistas de la Iglesia Católica, una Iglesia Católica que la deja Francisco con una pluralidad geográfica inédita. El 80% de los cardenales que participarán en el cónclave son de nueva designación, los designó el propio Francisco, vienen de todas partes del mundo. Hay una nueva iglesia, por lo menos en este ámbito, a ver cómo se refleja en esta elección. Y viendo todo lo que ocurrió el sábado en Roma, uno se sigue preguntando ¿por qué la presidenta Sheinbaum no estuvo ahí? Su lugar el sábado pasado tendría que haber sido ahí, en Roma, con esos 50 jefes de Estado, con esos dirigentes globales, con esas representaciones de 170 países. Nos hubiera gustado verla ahí a la presidenta de la República. Bueno, y el día de hoy se dio un apagón masivo en España. Se piensa o se han dicho algunas personas que pudo haber sido un ciberataque y bueno, se está restableciendo de forma gradual la energía, no solo en España, sino también en Portugal, luego de este masivo apagón reportado. Algunas regiones de Francia, Bélgica, Italia también se vieron afectadas. Esto ha provocado un desastre prácticamente en Europa. Hay demoras en trenes, hay demoras en el metro de Madrid, en Lisboa. También ha habido muchísimos vuelos cancelados, no hay caos en los cajeros automáticos. Bueno, hasta el máster de tenis que se iba a llevar a cabo en Madrid tuvo que ser suspendido. El gobierno español de Pedro Sánchez no descarta, como le decía yo a usted, la línea de que pudiera haber sido un ciberataque, pero esta información no está confirmada. Se ha pedido esperar a las investigaciones y bueno, habrá que ver qué sucede en los próximos días y bueno, cómo se va restableciendo este apagón que afectó fuertemente, sobre todo España, pero varios países de Europa, Jorge. Sí, un hecho inédito y que no tiene hasta ahora, más de 24 horas después, no tiene todavía
una explicación. Mientras tanto, lo que sí tiene explicación es el resultado de las elecciones en Canadá, donde hubo elecciones anticipadas, de acuerdo con los reportes y con el cómputo que se ha llevado hasta ahora. Mark Carney del Partido Liberal en el gobierno le ha ganado, tiene el triunfo frente a su rival conservador, Pierre Poilievre. Con ello, Carney tiene el voto de confianza para gobernar 4 años más. Antes de los ataques de Trump contra Canadá, todavía con Pierre Trudeau, con Justin Trudeau como Pierre Trudeau era el padre, Justin Trudeau como primer ministro, el Partido Liberal estaba 25 puntos abajo. El Partido Conservador, que es un partido trumpiano, iba a ganar con toda claridad. Todas estas tonterías del Estado 51 o estas agresiones de los aranceles, de castigar a Canadá, lo que han provocado es un triunfo, y un triunfo amplio del Partido Liberal, que va a estar los próximos 4 años en el gobierno con, no sabemos todavía los números, pero aparentemente con una mayoría legislativa que con alianzas puede ser relativamente amplia. Pero Jorge, es cuando uno piensa que ya las elecciones están definidas o cierta historia en la política está definida, llega un tercer agente y lo cambia absolutamente todo. Eso es claro lo que sucedió en esta nueva elección en Canadá. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero lo esperamos muy puntuales mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.